Dígale a su vecino, pues la Biblia dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Diga, pero Jehová, dígalo por favor, pero Jehová pesa los corazones. Y dice, y en este propósito en el cual usted y yo estamos caminando en este mes, dice la escritura allí en Isaías, en el capítulo 33, en el verso número 15, léalo conmigo y dice: el que camina, ¿en qué? En justicia. ¿Y qué más hace? Diga conmigo, hablar lo recto. Mire a su vecino y diga, hablar lo recto. ¿Qué es importante? Y dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Qué les pasa a ellos? Verso número 16, léalo fuerte. ¿Qué dice? Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará ¿qué? Su pan y sus aguas serán seguras. ¿Qué más le va a ocurrir a ese? Dice verso 17: sus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? Del que se pone en lista las casas más insignes. Verso 19: no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Verso número 20 dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Verso 21 dice: porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros como fuerte. ¿Qué más? Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasarán gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Levante su mano y hable con Dios en esta mañana y dígale: Señor, estamos terminando un mes y hoy con un propósito en nuestro corazón, Señor, y necesitamos ser rectos para ti. Hable con Dios, dígale: Señor, háblame en esta mañana, que tu palabra en mi vida cumpla el propósito con el cual ella será enviada. Que tu palabra, Señor, surta el efecto en mi vida. Tu palabra que me cambia. Dile: yo necesito ser cambiado por tu palabra. Dile: yo necesito ser confrontado por tu palabra. Yo necesito que tu palabra cumpla en mi vida el propósito con el cual ella es enviada. Y dile: Señor, abre mi sentido del Espíritu, que yo pueda comprender, entender, discernir, que mi mente, mi corazón puedan ser cambiados a través de tu palabra poderosa, tu palabra que me cambia, tu palabra que me liberta. Y hoy te damos a ti el honor, y hoy te damos a ti la gloria, y hoy te damos a ti la alabanza. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu en nosotros, trayendo lo profundo tuyo y revelándolo a nuestra vida. Que sea tu palabra expuesta con sazón y con gracia, y que no sean palabras de humana sabiduría, sino tus palabras, eterno Rey, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Y cuántos decimos amén? Siéntese por favor un momento usted allí donde está. Y hoy quiero hablarle en ya finalizando este mes, acerca de algo que hemos venido aprendiendo. Y hemos venido aprendiendo, diga conmigo, a ser rectos. ¿Cuántos hemos aprendido a ser rectos?
Y cuando usted y yo miramos a través de la escritura que la rectitud de Dios no es la nuestra, creo que algo de lo cual usted y yo hemos podido aprender durante este tiempo es que creíamos que como estábamos andando o caminando era de la manera correcta, pero cuando vamos a la palabra y cuando vamos a la Biblia nos dimos cuenta que creíamos que estábamos muy correctos, pero en realidad mire a su vecino y dígale: necesitábamos la plomada de Dios. ¿Alguien aquí necesitó la plomada de Dios? Creo que todos, ¿verdad que sí? Puesto que la Biblia manifiesta y la Biblia dice, y dice la escritura, oiga, cuando el hombre camina en la rectitud propia de él, cuando el hombre camina y cree que está muy recto, va a correr un riesgo. ¿Recuerda cuál es ese riesgo? ¿Cuál? Muerte. Díganle a su vecino, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y es, hermano, la necesidad que tenemos al poder poner allí la plomada de Dios y al ver que creíamos que estábamos muy rectos, pero que no era así. Entonces yo quiero estudiar con usted y quiero hablarle en esta mañana de algo. Y dice la escritura allí en Isaías, en el capítulo número 33. Y quiero que miremos el capítulo completo del 33, porque en el capítulo 33 de hecho Dios habla y Dios muestra la situación en la cual estaba su pueblo. ¿Cuál era esa situación? Lea conmigo verso número 1, por favor. ¿Qué dice el verso número 1? Dice: ay de ti que saqueas y nunca ¿qué? Fuisteis saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Verso 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Dice el verso 5: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Dígale a su vecino: juicio y justicia. Usted sabía que cuando se ora a Dios pidiendo juicio, señores, que mira esta circunstancia, señores, que no me parece que esta persona, Señor, no me parece que mi marido, no me parece que mi autoridad, no me parece que el gobierno, no me parece. Cuando pedimos justicia a Dios, dígale a su vecino: cuando pides justicia a Dios, esa justicia viene, pero el primero en ser examinado, dile, serás tú. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que cuando pedimos a Dios justicia, el primero que será, hermano, por quien vendrá la justicia, entonces se manifiesta y dice: la justicia comienza por la casa? A veces nos es sencillo el ver el error del otro. A veces nos es sencillo mirar, hermano, cómo la otra persona, cómo el esposo se equivoca, cómo la esposa se equivoca, cómo un presidente se equivoca, cómo alguien de autoridad. A veces nos es sencillo cómo mi papá se equivoca, cómo mi mamá se equivoca, y decimos: Señor, haz justicia. Dígale a su vecino: cuando pides justicia, el primero en ser juzgado, dile, serás tú. Entonces la Biblia habla, hermano, que cuando podremos hacerlo, cuando nuestra justicia sea perfecta.
Y hay algo importante entonces en este caminar de rectitud. La Biblia entonces dice, y dice en el verso número 8, dice: las calzadas están como deshechas. Cesaron los caminantes, han anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Verso 9, ¿qué más estaba pasando allí? Léalo usted, ¿qué dice? Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Y dice el verso número 10, dice: ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Y comienza en el verso número 11 y dice: concebisteis ¿qué? Oiga, ¿para qué sirve la hojarasca? ¿Alguien aquí come hojarasca? No. Pero ¿cómo que la Biblia dice? Y dice que concibió hojarasca. Rastrojo, dice, daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Y dice: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. ¿Qué pasó? El pueblo del Señor, un pueblo de promesa, así como usted y yo tenemos promesa. Un pueblo, hermano, en el cual Dios había prometido guardarle, había prometido defenderle, había prometido introducirle a una tierra. Hermanos, se creían tan justos a su propio pensamiento y a su propio parecer. Y es allí que, como el pueblo de Dios, en ocasiones nos pasa a nosotros. Es que yo oro, es que yo ayuno, ese que no ora, ese que no ayuna. Y a veces creemos que somos tan justos y que somos tan perfectos. Y es cuando Dios viene y nos muestra la condición real en la cual estamos. Dice entonces el verso número 14, dice: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto, oiga, mire esto, sobrecogió ¿a quiénes? A los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? A veces la gente piensa que por repetir la palabra se va a cumplir. Y es así. No sé si usted recuerda al inicio de esta pandemia, cuánto creyente y cuánto aún no creyente sencillamente colocaba en su muro, en sus redes sociales, colocaba y decía: caerán 1000 y 10,000 y a mí no me tocará. ¿Vio alguno? Oiga, ¿y será que por colocar una palabra en un muro se va a hacer realidad? No. Y es lo que el Señor le habla al pueblo y le dice: no se engañe. No se engañe que repitiendo la palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo me he hecho algunas preguntas en el transcurso de mi crecer, tanto como persona y como cristiana. Y una de las preguntas que me he hecho: si la Biblia dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, ¿por qué al pueblo de Dios, hermano, le hace falta tantas cosas? Pero si usted pregunta, hermano, hasta el que no asiste a una iglesia se sabe el Salmo 23. ¿Se lo sabe? Aún aquel que no asiste a una iglesia lo puede tener enmarcado. Pero ¿de qué te sirve tener un cuadro enmarcado diciendo que Jehová es el pastor y que nada faltará? ¿De qué te sirve si en realidad Jehová no es el pastor de ese y lo que le hace falta es todo? Entonces mire a su vecino y dígale: no te sirve de nada tener escrita una palabra si no vives esa palabra. ¿Le sirve de algo? Dígame, ¿le sirve de algo? No.
¿De qué le sirve, hermano, saber? Sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en él confiaré. Y saberse todo el salmo, tenerlo abierto allí en su casa, o postearlo en su muro, si en realidad de habitar al abrigo del Altísimo no sabes nada. Dice la escritura, y es aquí donde en el verso número 15 Dios habla al pueblo y Dios le dice lo siguiente. Hay unos requisitos, ¿sabe? Yo quiero hablarle de uno de ellos solamente, pero dice el verso 15, mírelo conmigo por favor, verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Léalo. Dice: el que camina ¿en qué? Entonces mire a su vecino y dígale: no es caminar donde creas, dígale que debes caminar. No es el criar a los hijos como yo quiera y como yo crea que debo criarlos. No es ser en mi vida como esposa, o como madre, o como hermana, como el que sea, en el rol que sea. Ser como yo quiero, como yo creo que debo ser. Tengo que ir a la instrucción, tengo que ir a la palabra, tengo que preguntarme: Dios, ¿qué quieres tú que yo sea? Cuando usted y yo aceptamos a Jesús en el corazón, usted y yo hicimos una oración. ¿La recuerda? ¿Sí la recuerda o no la recuerda? ¿Qué dijo usted? Te acepto. ¿Qué más dijo? No dijo nada. Cuénteme qué dijo. Te acepto. ¿Qué más dijo? Como mi único y suficiente Salvador. ¿Qué más dijo? Te acepto como mi. Alguien aquí, cuando hizo la declaración de fe, le dijo: te acepto como mi Señor. ¿Sí o no? Amén, es así sea. Así que así sea, no. ¿Sí o no? Bueno. Y si usted le dijo al Señor, a Él, que usted lo aceptaba en su vida, que usted lo aceptaba en su corazón como el Señor, entonces, ¿por qué se manda solo? Porque hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Y le dice el Señor al pueblo, y le dice lo siguiente. Dice: el que camina en justicia. Pero no es mi justicia, porque la justicia del hombre es: si me tratan bien, yo trato bien. Si me hacen bien, yo hago bien. Si ese es agradable conmigo, yo soy agradable con él. Esa es la justicia del hombre. Yo quiero preguntarle: ¿y la justicia del hombre es la misma a la justicia de Dios? ¿Sí o no? Entonces le pregunto: ¿y cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es? Entonces en la justicia del hombre es: me hacen bien, yo hago bien. Saque su dedito y muévalo de lado a lado. Diga: pero en la justicia de Dios, mire a su vecino y dígale: en la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es: me hacen mal y yo devuelvo ¿qué? Bien. En la justicia del hombre, sencillamente, pues si hay alguien que me aborrece, pues yo pueda que no lo odie, pero sencillamente a metros con él. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios dice: y si hay alguien que te maldice, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Qué hay que hacer dentro de la justicia de Dios? ¿Qué hay que hacer? No le creo. ¿Qué hay que hacer? Bendecirlo. Lo primero que el Señor habla aquí y dice: el que camina en justicia. A veces queremos ver y tener las promesas y lo maravilloso de los resultados de Dios, pero no queremos cumplir con aquellas cosas necesarias para obtenerlo. Dice la escritura, y Dios le habla al pueblo y le dice: sí, si usted mira en el título de Isaías 33, usted se dará cuenta que dice: Jehová traerá. ¿Qué cosa? Ese traerá, ¿a qué aduce? ¿Qué es? ¿Qué es traerá?
una promesa. Eso es una promesa. Traerá, pero cada promesa, y algo que usted y yo no podemos olvidar, es que las promesas, hermano, para alcanzarlas tenemos que estar en Dios. Dice la escritura que las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Puedes tener una promesa, pero salte del carrito, hermano, y jamás vas a llegar. Hay gente que tiene promesa, promesa de restauración, promesa de liberación, promesa, hermano, muchas promesas, pero andan caminando ellos solos. No, en Dios las promesas dice que en Él, en Dios son sí, en Él, en Dios son amén. Entonces dice el Señor y dice, el que camina en justicia. Pero dice algo más, y es lo que quiero hablarle en esta mañana. Y dice, y habla, ¿qué? ¿Y habla qué? Y yo quisiera que usted y yo en esta mañana nos preguntásemos, ¿es mi hablar recto? ¿Lo que hablo es recto? Claro, pastora, aleluya, aleluya, santo. ¿Lo que hablas es recto? ¿Lo que hablas en casa es recto? ¿Lo que hablas a tu hijo, a tu hija es recto? ¿Lo que hablas en un momento de ira es recto? Porque aquí mire a su vecino y cuando usted lo encuentra y lo ve, ¿cómo le dice? Dios le bendiga. Oiga, qué bonita palabra, ¿no? Pero lleno de ira, ¿qué le dice? ¿Le sale el Dios le bendiga? Uy, ¿cierto que no? La Biblia habla y la Biblia dice, y dice, el que habla lo recto. Ahora, apartemos un momento y dejemos quieto allí un minuto el requisito que hay. Yo quiero que usted, hermano, vea el resultado. Verso 16, léalo por favor. ¿Qué dice el verso 16? Dice, este habitará ¿en dónde? Oiga, ¿alguien aquí quiere habitar en las alturas? Ay, poquiticos. Pregúntele a su vecino, dígale, ¿y si no es en las alturas, dónde? Vuelvo a preguntarle, ¿alguien aquí quiere habitar en las alturas? Y dice algo más, dice, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan, sus aguas serán seguras. ¿Alguien quisiera tener esa bendición? Entonces dice la enseñanza, tú puedes salir de este lugar. Dios me dijo que yo iba a habitar en las alturas, aleluya. Dios me dijo que iba a ser fortaleza de rocas, sería mi lugar de refugio, aleluya. Dios me dijo que me darían mi pan y mis aguas estarían seguras. Y más en este tiempo de pandemia, hermano, ¿quién no le gustaría tener una promesa como esa? ¿Cierto? Refugio, rocas seguras, pan asegurado, aguas seguras, habitar en las alturas. ¡Qué maravillosa promesa! Pero sabes, cada promesa está determinada a un obedecer. Dígalo fuerte conmigo, levante su mano y diga, cada promesa que Dios me da, no, dígalo de verdad, diga, cada promesa que Dios me da está ligada a un obedecer. ¿A un qué? ¿Y cuál es el obedecer para que podamos tener esta promesa? Entonces dice, el que camina ¿en qué? ¿En qué? En justicia. No tu justicia. Pastor, es que me parece injusto tener que perdonar a ese hombre que un día trató de abusarme. Me parece injusto tener que perdonar a ese papá que nunca, por cierto, fue padre. Me parece injusto, pastora, ese señor que se llama mi esposo y que se consiguió otra mujer. ¿Cómo me va a decir usted que lo perdone? Esa es tu justicia. Pero la justicia de Dios es diferente. Y podrás tener subrayadas las palabras, y podrás tenerlas, hermano, impresas, y podrás tenerlas allí en tu casa, pero si no está ligada tu alma al obedecer la palabra, pasarán 5, 10, 20, 30 años. ¿Y sabes qué dirás? Yo tengo una promesa.
Yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa. Dígale a su vecino: hoy quiero invitarte a que tengas realidades y no solo promesas. Alguna vez me encontré con una mujer y decía: pastora, yo tengo una promesa. Y la promesa, y le dije: ¿cómo fue dada su vida esa promesa? Dijo: pastora, la verdad es que yo hace 50 años soy creyente. Y le dije: qué bueno. Y el primer día que entregué mi vida a Cristo, Dios me dio una promesa. Oígame, 50 años esperando. Si una mujer queda en embarazo, ¿cuánto tiempo pasa para dar a luz? ¿Y por qué el cristiano, para dar a luz una promesa, pasan 50 años? ¿Y de qué nos sirve decir: yo tengo una promesa, y yo tengo una promesa, y yo tengo una promesa? ¿Le sirve de algo? Si una mujer, si un bebé está más de 9 meses en el vientre de una mujer, ¿qué pasa? Se muere. Y no solo se muere, le puede ocasionar la muerte a ella, ¿o no? ¿Cuánta gente está embarazada de una promesa hace 10, 20, 30, 40, 50 años? ¿Y de qué te sirve tener una promesa si no tienes una realidad en tu vida? Es vivir de ilusiones. Tú tienes que tener una promesa, pero con esa promesa tienes que saber qué es el mandato, a qué está ligado, qué debo obedecer. Y dice la escritura, entonces dice: el que camina en justicia y habla, ¿qué? Lo recto. Y hoy quiero que hablemos acerca de ello. Hablar lo recto. ¿Sabes cuántas promesas se han detenido en tu vida porque sencillamente no hablas lo recto? Puedes orar, sí. Puedes ayunar, sí. Puedes servir, sí. Pero el hablar no es recto. Recuerde que usted puede hacer una línea en la hoja donde está anotando, y para sus ojos puede que esa línea esté recta, pero coloque sobre esa línea, coloque una regla. ¿Qué se va a enterar usted? ¿Qué se va a enterar? Que hizo la línea como torcida. La pregunta número 1 en esta mañana es: ¿mi hablar es recto? Lo que hablo en casa es recto, lo que hablo por teléfono es recto, lo que digo es recto, la manera como hablo es recto. Entonces tenemos que ver, y dice la escritura, y quiero que usted me acompañe por favor al libro de Números, en el capítulo número 12. Y quiero que examinemos si en realidad nuestro hablar es recto, si hablamos rectamente o no. Entonces dice la escritura claramente, dice la palabra, Números capítulo número 12. ¿Lo tiene conmigo? Léalo por favor. ¿Qué dice? Dice: María y Aarón hablaron. ¿Qué hablaron? Contra Moisés a causa de ¿qué cosa? Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer que cusita. Y yo quiero que usted y yo, hermano, identifiquemos de la misma manera cuántas veces en realidad hacemos lo que hizo aquí Aarón y lo que hizo aquí, ¿quién más? María. Dice: hablaron de Moisés, y hablaron de Moisés por una causa. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue? La esposa, la mujer que él había tomado. La pregunta es: ¿y cuántas veces hablamos nosotros de otro por la causa que sea?
Pero Señor, tu promesa y tu promesa, Señor. Y Dios nos mira y dice: mira, no hablas lo recto. ¿Cómo te voy a cumplir una promesa si tienes allí un problemita? Y es, no hablas, ¿qué? Lo recto. Había una causa por la cual Aarón y María hablasen. ¿La había o no la había? Sí la había. Una mujer de otro pueblo. Dios les había hablado y les había dicho que no debían tomar mujer de otros pueblos. Pero a veces creemos, hermano, y nos creemos con la autoridad de poder juzgar el proceder de otro. Y era fácil para Aarón y María decir: por cierto, de hecho lo dicen aquí. Verso número 2, léalo conmigo. ¿Qué dice el verso número 2? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y es cuando creemos que el error de otro nos da la autorización para hablar lo que no es correcto. Y a veces creemos que el error de otro nos da, hermano, la carta blanca o abierta para criticar a otro. La pregunta es: ¿mi hablar es recto? Porque sí, usted y yo podemos decir aleluya y gloria a Dios y te amo, Señor. Pero hermano, aquí y en su casa, y cuando habla con sus padres, y cuando habla con las personas que le rodean, y cuando hablas de tu jefe, o cuando hablas de la autoridad, cuando hablas de un gobierno, cuando hablas de un jefe de estado: pastora, pero es que mire ese presidente. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo para hablar en contra de la autoridad? Cuando la Biblia me enseña y me dice en Romanos 13:11: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y quién puede decir, hermano, hermana, que Dios está permitiendo que veas algo de la imperfección de esa autoridad para probar tu corazón? La pregunta es: ¿y hablamos lo recto? ¿Cuántos hijos juzgan a sus padres? El 99% de hijos juzgan a sus padres. Es que mi papá es así, y el error de mi papá es este, y es que él hace, y es que no debería, y es que esto. Hermano, ¿hablamos lo recto en realidad? ¿Y quién eres tú y quién soy yo para juzgar la autoridad? Mire a su vecino, dígale: ¿hablas lo recto? Pregúntele, dígale: entonces usted dice: ay, pero es que ese error tan terrible. Y es que Dios te puso como juez. ¿De cuándo acá Dios te llamó y te dio una función de ser juez? ¿Te llamó Dios como juez? ¿Sí? Mire a su vecino y dígale: en ningún momento Dios, dígaselo, dígale: en ningún momento Dios te puso y te llamó por juez. Dice la escritura: y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros? Oígame. Y dice algo que me pone los pelos de punta. Siga leyendo lo que sigue diciendo allí. ¿Qué dice? Mire a su vecino y dígale: cuando hablas de la autoridad que Dios ha puesto, dile: Jehová lo oye. ¿Es nuestro hablar recto? No, pero pastora, si usted viera esos errores que comete, esa autoridad tendrá que darle cuentas a Dios. Pero tú habla lo que es recto. Es que no es justo. Entonces decía o dice el texto, y dice: el que camina en justicia. ¿La tuya? No, la de Dios. ¿De cuándo acá nos autoproclamamos jueces? ¿De cuándo acá?
Dice la escritura, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Cuántas cosas, hermano, en tu vida se han detenido porque sencillamente hablas lo que no es correcto y hablas en contra de la autoridad? Y no es fácil, ¿sabe? Criticar la autoridad. No es fácil. No es fácil criticar a ese jefe. Nos es fácil criticar a ese papá. Nos es fácil criticar a esa mamá. Nos es fácil hacerlo. Nos es fácil criticar a un pastor. Nos es fácil criticar a un líder. Nos es fácil. Pero ¿acaso Dios te llamó a eso? Pero si queremos el beneficio. Dice Juan en el capítulo 19, en el verso número 11, dice: respondió Jesús: ninguna autoridad. Pastora, pero ¿por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios permite ese que todas las imperfecciones que tiene y todos los errores que comete? Entonces yo le voy a responder: Dios le dio a ese la autoridad para probarte a ti lo que había en tu corazón. Así es. Dios le dio a ese la autoridad. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia, lea por favor Juan 19:11. ¿Qué dice Juan 19:11? Léalo por favor. Dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Hablamos lo recto? ¿Cuántas cosas están detenidas por no hablar lo recto? Dice en el libro de Éxodo, acompáñenme, capítulo 20. En el verso número 12. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Dice: honra a tu papá si es buen padre, y a tu madre si es buena madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? ¿Cómo dice? Léalo. Vuelva a leerlo. ¿Cómo dice? Ahí no dice honralo si él es bueno. Ahí no dice honralo si él es buen padre, si él es cristiano, si él es creyente. Lea lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Y usted me puede preguntar en esta mañana: ¿y si es un borracho? ¿Y si es un mal padre? ¿Y si se equivoca a menudo? ¿Y si es un incrédulo? Mire a su vecino, dígale: ¿y si es mal padre? Dígale, mírelo y dígale: honralo. Y si es un borrachín, mire a su vecino y dígale: honralo. Y si no es creyente, dígaselo, mírese a su vecino y dígale: ¿qué hay que hacer? ¿Hablar mal de él? ¿Descubrir su desnudez? ¿Qué hay que hacer? La Biblia no dice honralo si él es creyente, si él entra en ayuno, si él dice amén y si él dice gloria a Dios. Pastora, ¿y si mi papá es una persona deslenguada? ¿Qué hay que hacerlo? Honrelo. ¿Y si es una persona grosera? ¿Qué hay que hacer? Honralo. Haga usted lo que le toca, que Dios se encarga de ser el juez de él. Uy, no le gustó. Mire a su vecino, dígale: haga lo que le toca hacer. Dígale: Dios se encargará de hacer el resto. Dígale a su vecino: pero usted hable lo recto. Dígaselo, dígale: hable lo recto. Queremos que Dios nos bendiga, sí. Queremos andar sobre alturas, sí. Queremos que nuestros refugios sean rocas, hermano. La roca que es Cristo, sí. Y queremos todo eso, pero no queremos, hermano, aquellas pequeñas cositas que tenemos que eliminar de nuestra vida. Algo tan sencillo. Levante su mano y diga: hablar lo recto.
Dígalo, dígalo, ¿cómo es? Y yo quiero que usted y yo pensemos cuántas veces hemos hablado lo que no es recto y la bendición detenida. No has hablado de lo recto. ¿te acuerdas cuando la hermanita se puso ese vestido y de inmediato, por cierto? ¿Y sabes por qué Dios permitió que se pusiera ese vestido? Para que saliera de tu corazón esa amargura que había. ¿Y sabes por qué Dios permitió que se equivocara contigo? Para mostrarte lo que había dentro de ti. Diga conmigo, hablar lo recto. ¿Cómo es? ¿Cuándo más, hermano, cometemos el error de no hablar lo que es correcto? Entonces, número uno, cuando hablo en contra de una autoridad. Número uno. Número dos, lea conmigo Números, por favor, capítulo 12. ¿Cuál es uno de los requisitos de Isaías 33 para que Dios traiga salvación? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hablar lo recto. ¿Cuándo más? ¿En qué otras ocasiones no hablamos lo recto? Números capítulo 12 en el verso 32. Números 13, perdóneme. En el verso 32. ¿Lo tiene? Lea por favor el verso 13. ¿Qué dice? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Y hablaron ¿qué? Mal. Oiga, ¿entre quiénes hablaron mal? Y cuando usted se va por allá a la panadería, ¿qué habla? Cuando se va por allá, no sé a dónde más, ¿qué habla? Ay, hermana, le invito a tomarse un cafecito. ¿Y qué habla? Camine, Jari, le invito a jugar baloncesto. ¿Y qué habla? No, pastora, nos ponemos a orar. ¿Seguro? Hermana, acompáñeme a hacer una vuelta. ¿Y se van hablando de qué? Léalo conmigo. Dice verso número 32 del capítulo 13. Dice, y hablaron ¿qué? ¿Entre quiénes? ¿Y quiénes eran los hijos de Israel? ¿Quiénes? Entonces levante su mano y saque el primer dedo. Diga, los que conocían palabra. Saque el segundo dedo, diga, los que conocían a Dios. Saque el tercer dedo, diga, los que tenían promesa. Saque el cuarto dedo y diga, aquellos que hacían parte del pueblo de la promesa, del pueblo de Dios. ¿Quiénes, entre quiénes hablaron mal? Los que cantaban los coritos, los que sabían la Biblia, los que tenían promesa, los que eran parte del pueblo de Dios. Mire lo que dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, que dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande ¿qué? ¿Grande qué? No le escuché. ¿Grande qué? Estatura, hermano. Y dice la escritura y la palabra, mire lo que dice el verso 27 del capítulo siguiente. Vaya allí. Verso 27 del capítulo 14. Mire, ellos están allí, hablaron mal entre ellos. Y dice el verso 27 del capítulo 14. Léalo. ¿Qué dice?
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Oiga, lo segundo que tenemos que examinar, si lo primero es, hablo lo recto de referente a la autoridad que tenga, hablando de padres, de jefes, hablando hermano, cualquier autoridad, hablo lo recto. Lo segundo que tengo que preguntarme es, ¿y qué hablo cuando Dios me ha dado una palabra? Y a veces caemos en el error frecuente, hermano, tener una palabra de Dios pero quejarnos. No, pues Dios sí me dijo, pero ese esposo que no cambia, mírelo ahí, sigue lo mismo. Y llama a la hermanita y le dice, ay hermana, es que la llamo. ¿Y qué es lo que se ponen a hablar? En contra del esposo. No, es que si viera. Y la otra le dice, ay hermana, tranquila, crea. No, hermana, y comienza, hermano, ahí una mezcolanza de cosas. Y ya la hermanita, cuando ve al esposo de la amiga, no lo ve con los mismos ojos, y entonces comete doble pecado, porque la Biblia dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero queremos que Dios nos bendiga, pero zapateamos y decimos, Señor, tú me lo prometiste, tú me lo dijiste, Señor, y zapateamos y echamos fuera del diablo, hermano. Dice la escritura aquí, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Cuánta gente no habla mal de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha entregado, de donde Dios le ha puesto? Pero así quiere recibir bendición de Dios. Mire a su vecino y dígale, ¿en verdad hablamos lo recto? Pero echamos fuera al diablo y somos campeones. Y nos ponemos a reprender, hermano, y aquí nos desguargramos todos. Te vas, mentiroso. Yo imagino el diablo diciendo, oiga, este me echa y mire. ¿Usted se imagina? Yo una vez tuve una experiencia como esa. Vi a una pareja de pastores peleándose entre ellos y tenían que subir al púlpito. Y recuerdo que me llamaron, entré yo al lugar, y cuando veo, el uno estaba en una esquina del recinto y el otro en la otra, y Dios me abre los sentidos y veo al diablo así, jugado de la risa. Y yo entro y les digo, ¿qué está pasando aquí? Ahí está el diablo riéndose de ustedes, de los dos, hermano. Y echamos fuera al diablo. ¿Usted se imagina? Y la persona diciendo, te vas, diablo mentiroso, y suelta a mis hijos y suelta a mi casa. Y el diablo le dice, pero si me tiene adentro. Mire a su vecino y dígale, ¿hablamos lo recto? Dice la escritura, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No, es que la verdad, yo sí le creo al Señor. No, pues esta iglesia es una bendición, pero, y hablas mal. No, pues esa empresa donde yo trabajo es una bendición, pero, y hablas mal. No, pues el esposo que Dios me dio, yo sí le agradezco a Dios, pero, y habla mal. Y el trabajo que tiene, no, pues gracias a Dios que tengo trabajito, sí, pero es que, y habla ¿qué? Mal. Y habla mal. Y dice, oiga, a tal punto, dice el verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Usted no ve a los filisteos hablando
del pueblo de Dios así. De hecho, los filisteos le tenían miedo. Pero ellos mismos, díganle a su vecino, hay cosas que no han venido a tu vida por tu hablar. Ni siquiera es el diablo. Pastor, es que el diablo no. Es usted, no es otro. Es usted. Mire lo que dice en el capítulo 12. Dice la escritura allí: capítulo 14, por favor, verso 6. Diga conmigo, hablar lo recto. ¿Cómo es? Verso 6, léalo, por favor. ¿Qué dice? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Oiga, ¿cómo viendo lo mismo? Se lo voy a decir despacio. ¿Cómo viendo lo mismo se puede ver diferente? ¿Cómo así? Sí, Josué y Caleb vieron lo mismo que el resto de los otros 10 restantes. Fueron los 12, reconocieron la tierra. Dígale a su vecino, todos vieron lo mismo, pero solo 2 vieron diferente. ¿Cómo se puede ver lo mismo, pero aún tener una percepción diferente? ¿Cómo? Dígame usted, ¿cómo? ¿Cómo Josué y Caleb vieron la misma tierra, vieron los mismos gigantes, vieron exactamente lo mismo que el resto? Pero ¿cómo pueden ver diferente? A tal punto que no hablaron como habló el resto, sino que dicen no. Y es cuando usted tal vez se encuentra y comienza, ay, pero el trabajo, pero la iglesia, pero el pastor, pero Colombia, pero el gobierno, pero el presidente, pero, y se encuentra con alguien que viendo lo mismo tiene una percepción diferente y le dice no. Si Dios lo está permitiendo, si Dios lo está haciendo, si Dios, ¿por qué? ¿Por qué se puede ver lo mismo y a la vez ver diferente? Dígame usted, ¿por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Sabe por qué? Porque se tiene un corazón diferente. Y necesitamos eso. Señor, examíname este corazón. Examínamelo. Yo no quiero ver como todo el mundo ve. Yo no quiero ver este hogar como todo el mundo ve este hogar. Yo no quiero ver esta iglesia como todo el mundo puede verla. Yo no quiero ver estos hijos como todo el mundo pueden verlos. No, déjame ver a tu manera. Déjame ver con tus ojos. Déjame ver. ¿Acaso Dios en qué momento se le salió tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, esta iglesia, esta misión de sus manos? ¿En algún momento? Y entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú y quién soy yo para hablar lo que no es recto?